Así que, bueno, sé que han estado fieles al estar compartiendo. Tenemos un tiempo donde estamos estudiando la palabra de Dios, estudiando todos estos temas que son vitales para el crecimiento, para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y hoy, como es la última clase, la clase de hoy trata con el tema del trabajo. eh, el tema es en relación al trabajo secular. Y hoy más bien quiero darles como una especie de reflexión. Quiero hacer una charla con ustedes, más que un estudio bíblico. Quisiera reflexionar sobre algunas cosas que están basadas en la Escritura. Esto tiene un fundamento en la Escritura, pero lo quiero dar a manera de reflexión, que pensemos juntos, que reflexionemos sobre algunos principios fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con la vida cristiana, con la vida en Cristo. ¿Sí? Así que, eh, bueno, yo les quiero poner aquí una pregunta. ¿Ustedes me ven a mí en la pantalla grande ahí o eh, ven otra Lo vemos a cosa? usted, pastor. Sí, A Dios le usted. bendiga, se ve bien. Ah, me veo yo grande, está bien, no, porque yo me veo en un costadito chiquitito, entonces es No, diferente se lo. ve grande, pastor, en Bueno, el centro. bueno, ustedes pueden compartir, pueden hablar, pueden preguntar, porque vamos a hacer una lección rápida, sencilla, esta la última de este año. El año que viene vamos a comenzar, vamos a terminar con algunas lecciones que quedaron pendientes y vamos a siempre seguir estudiando la palabra a través de este medio que es el discipulado bíblico. Así que bueno, durante todo este año hemos estado estudiando todo lo que tiene que ver con cosas que debemos saber para nuestro desarrollo, nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento, porque cuando eh, el Señor Jesucristo nos salva, nos da salvación, Él hace morada en nuestras vidas y comienza una vida nueva, comienza una vida que es la vida en Cristo. Y hay un trabajo que consiste básicamente en dos. Hay dos cosas importantes que suceden, que tienen que suceder en nuestras vidas. Primero, es que hay una transformación. ¿Qué es la transformación? Es la transformación de nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, nuestras emociones. Eso se va santificando. La palabra de Dios dice que nos vamos santificándonos. Lo que va a pasar, lo que está pasando, es que el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar en nuestra vida y comienza a transformarnos conforme a la imagen de Cristo. Es decir, de ser personas que nos movíamos y pensábamos y actuábamos y hacíamos cosas siguiendo la corriente de este mundo, dice la palabra, en los deseos y en los pensamientos de nuestra mente, en la vanidad de nuestra mente, en los deseos de la carne, pasamos a ser personas espirituales que vamos viviendo y comportándonos y actuando y pensando de acuerdo a los principios espirituales, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que nosotros, los creyentes en Cristo, los cristianos, andamos en el Espíritu y debemos andar en el Espíritu, ¿no? Y siempre, bueno, hemos visto que el andar en el Espíritu no es simplemente obedecer reglas, ¿sí? Sino es ser guiado por esas reglas, es decir, conocer esas reglas y el Espíritu mismo nos guía a obedecer. ¿Qué son las reglas? Bueno, la misma palabra de Dios que nos indica cómo conducirnos, cómo actuar, cómo ser, qué decir. Nos empieza empezamos a tener amor por ciertas cosas y rechazo por otras cosas. Comenzamos a aborrecer el pecado y comenzamos a amar la santidad. Y entonces vemos que hay una transformación. Pero eh, esa transformación sucede en la medida que nosotros
vamos teniendo una comunicación, una conexión en el Espíritu con Dios. Es decir, Dios es el que comienza a obrar en nosotros y nosotros tenemos que estamos trabajando en esa transformación, que la Biblia lo llama santificación, también lo podemos llamar como crecimiento espiritual, etc. En ese camino estamos y ahí debemos seguir, porque eso es lo que nos hace, la palabra de Dios nos hace irreprensibles, lo que nos hace creyentes que dan frutos, los que nos distingue del mundo. Entonces, es una transformación que sucede en nosotros cuando Cristo es el que está obrando en nuestras vidas. Además de transformarnos, el Señor Jesús comienza a darnos sabiduría, comienza a hablar a nuestras vidas, comenzamos a ver cómo el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas de diferentes maneras, en los diferentes niveles. Es como un padre se relaciona con su hijo de una manera, de acuerdo a si su hijo es pequeño o es más grande o es adulto. Siempre hay una relación de amor entre el padre y el hijo, y de acuerdo al nivel de cada persona, el Espíritu Santo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se relaciona con nosotros. Sea que nosotros podamos tener mucha información y conocimiento bíblico o poco conocimiento, siempre el Espíritu Santo va a obrar de acuerdo a nuestro nivel de conocimiento, de madurez. Y Él se encarga de que nosotros crezcamos en ese conocimiento, en madurez, que maduremos como hijos de Dios. Este es un proceso que comienza cuando recibimos a Cristo como Salvador. Él es el Salvador, Él es el Señor, Él viene a hacer residencia en nuestras vidas, y este es un proceso maravilloso. Es decir, comenzamos a tener nueva vida en Cristo. Además, lo grandioso es que esta experiencia que tenemos con el Señor, vamos experimentando que Él va sanando heridas, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros venimos de una vida que el pecado nos ha dañado. O sea, nos salvó, nos perdonó, pero las obras del pecado, las obras que Satanás hizo en nuestras vidas, nos ha dañado. Y traemos mala información, malas creencias, malas costumbres, conceptos equivocados, traemos hasta adicciones, podríamos decir. Y si, por ejemplo, hay una persona que fue víctima de abuso o o de estafa, de maltrato o de violencia, esa persona está herida, venimos con heridas, con cargas. Traemos como una mochila con peso, con piedras pesadas, si nos han inculcado creencias religiosas falsas, si hemos estado involucrados en cosas místicas o santería o cosas espirituales que están relacionadas con lo satánico, todo eso genera una afección en nuestra alma que el Señor quiere sanar. Por eso el Señor nos sana, nos restaura, nos transforma, nos hace maduros, nos capacita, nos enseña. Y bueno, es un proceso que es maravilloso. Y cada uno debemos desear esa transformación. O sea, esto se hace con una relación personal con el Señor Jesucristo. Pero aparte de eso, la otra faceta que vemos es que el Señor también nos coloca en un camino donde nosotros vamos cumpliendo un propósito para lo cual Él nos llamó. Es decir, Él nos dio vida y Él no dice solamente, ok, yo voy a estar contigo, te voy a transformar, vas a ser una persona con un carácter santificado, voy a santificar tu carácter, tu conducta, tus pensamientos, vas a ser semejante a Cristo. Sí, está bien todo eso. Pero además, ¿qué? Además, el Señor te coloca en un camino hacia un propósito. O sea, para que tú cumplas un objetivo, para que seas de utilidad en el cuerpo de Cristo y en el mundo, ¿sí? Entonces te prepara, esto te transforma, te va haciendo cada vez un siervo
para que trabajes para el reino. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, para que trabajes para el reino. Y en este punto hay una crisis donde nosotros decimos, no, esto, lo que yo hago en el mundo, para que yo vivo en el mundo, eso es mi responsabilidad. Es decir, yo quiero ser policía, soy policía. A Dios le da lo mismo que yo sea policía, que sea doctor, que sea albañil, que sea mucama, que sea niñero, que sea maestro, que sea deportista, que tenga un negocio, que sea comerciante. A Dios le da lo mismo todo. Por cualquier cosa que yo quiera hacer, mientras mientras yo sea una buena persona, mientras yo sea una persona santificada, después yo puedo hacer lo que se me dé la gana, porque está abierto el abanico de posibilidades. Y bueno, ahí Dios no tiene nada que ver. Eso es si yo me quiero ser millonario, o quiero tener poca plata, o quiero ser artista, o no quiero ser artista, o quiero terminar siendo un viejito que juegue a los dados en una plaza. Lo que yo quiera hacer, Dios ahí no interviene. Eso es lo que el 99,9% de los creyentes piensa. Entonces están divididos, están en un 50%. Creen que sí, está bien, el Señor me sana, me santifica, me bendice, me llena de conocimiento, pero después mi vida es mi vida. Y ahí es donde nos equivocamos y donde yo creo que muchos se equivocan. O sea, estamos en la mitad. Decimos, no, el Señor no, el Señor tiene un plan y un propósito para tu vida, que probablemente esté en línea con lo que tú quisiste hacer, con lo que tú estás haciendo, con lo que encaraste tu vida para hacer, pero por sobre esa voluntad que tú tienes, dices, yo quiero ser comerciante, está bien, yo quiero ser doctor, quiero ser director de un hospital, quiero ser un maestro, quiero fundar un instituto bíblico, fundar un centro de lo que quieras, la profesión que quieras, el oficio que quieras tener, a lo que quieras dedicarte, hay una voluntad sobre eso, que es la voluntad de Dios, que Dios quiere hacer algo que está planeado por Él, porque eso que tú vas a hacer tiene que ver con su reino, ¿se entiende? Con algo que tiene que ver con el reino eterno, ¿sí? Con algo que tiene que ver con su plan eterno. Entonces, fíjense, a veces yo hablo con mi hija y me dice, pero yo quiero hacer esto, yo estudié para hacer esto, y yo le digo, bueno, el plan principal de Dios es redimir a los perdidos. Ese es el plan principal, redimir a los perdidos y disipularlos. Todo lo que tiene que ver con ese plan, por ahí tenemos que ir. Entonces lo que nos pasa a nosotros es que decimos, ok, mi plan es tener un negocio, tener un empresario, ser un empleado. ¿Y qué tiene que ver con el plan redentor? ¿O cuál es el plan principal de Dios? Bueno, eso no sé, eso estará a cargo de la iglesia, y ahí quedamos como que no nos interesa, no sabemos. Y ahí es donde nos equivocamos, decimos, no, yo quiero, sea cualquier profesión que tenga o cualquier oficio que yo tenga, yo lo que quiero es que esté en línea con el plan redentor, de acuerdo a lo que Dios me ha llamado a hacer, ¿sí? Entonces yo me empiezo a dar cuenta que si el Señor me tiene en un trabajo ahora, en este trabajo, bueno, esto tiene que ver con un plan que Dios tiene para mi vida, porque Dios me escogió para cumplir un propósito del reino en este mundo, no en el reino de esta tierra, en el reino de este mundo. Entonces ahí estamos, si comenzamos a pensar de esa manera, fíjate, lo que va a empezar a pasar es que Dios ya comenzamos a pensar de una forma integral en la vida cristiana, ¿sí? Y no lo hacemos como lo hace, vuelvo a repetir, la gran mayoría de las personas, que tenemos dos vidas. Una es la vida secular, en donde decimos, bueno, Dios está conmigo porque yo trabajo, tengo este trabajito, Dios está conmigo y Él me ayuda. Y tenemos la vida espiritual, que es la vida de la iglesia, donde hacemos cosas para la iglesia. Estamos siempre dividiendo las cosas y siempre separándolas por la mitad, cuando Dios quiere que sea todo uno, ¿sí?
Entonces, ese punto es donde nosotros tenemos que llegar a ese punto de madurez. Es decir, yo estoy siendo santificado en forma íntima, personal, individual, en mi carácter, en mi alma, en mis pensamientos, en mi forma de ser, en mi forma de actuar, en mi comportamiento, en mi forma de hablar. Yo estoy siendo transformado conforme a la imagen de Cristo. Y además estoy trabajando en esta empresa, en este negocio, o estoy estudiando esta carrera, porque yo voy a trabajar para el Señor en lo que Él me llamó a hacer en el reino de Dios. Para el reino de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son dos cosas que van unidas. Lamentablemente, lo que vemos que lo que nos cuesta es unirlos. Estamos viviendo siempre separándonos las cosas. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Observen esto, lo que les voy a decir. Cuando nosotros tenemos un trabajo secular, ese trabajo decimos, es una bendición, tengo trabajo. Gracias a Dios, tengo un trabajo, ¿por qué? Porque tengo un sustento, yo puedo sostener a mi familia, puedo pagar la renta, puedo pagar mis gastos personales, tengo un trabajo secular, tengo un trabajo en donde yo puedo desempeñarme, tengo un negocio, lo que yo crea, lo que tenga, ¿sí? Y decimos, qué bendición, gracias a Dios por tenerlo. Y decimos, gracias a Dios porque es una provisión. Dios te provee por medio del trabajo una manera legal, bíblica, para recibir el dinero y para cumplir con tus responsabilidades. ¿Está bien? ¿Es una bendición el trabajo? Sí, es una bendición de Dios. ¿Sí? Trabajamos, tenemos una ocupación, es una bendición. Pero piensen lo siguiente. Piensen lo siguiente. Yo fui salvo. ¿Quién te salvó a ti? ¿Quién, digamos, cómo Cristo llegó a tu vida? ¿De qué manera? ¿Cómo fue que Cristo llegó a tu vida? ¿Escuchaste el Evangelio? ¿Creíste en Jesús? ¿Pusiste fe en Cristo Jesús y Jesucristo te salvó y ahora eres salvo por la gracia de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo pasó eso? ¿Vino un ángel del cielo a hablarte? ¿Cómo sucedió ese evento? De que conociste a Cristo y Cristo te salvó. Bueno, se lo voy a contar porque me parece que no. Pero piensen, aunque te hayas convertido solo leyendo un libro o leyendo la Biblia solo, te hayas convertido, aún así tuvo que intervenir un ser humano. Porque si te convertiste leyendo la Biblia la fabricó una compañía, una empresa cristiana. Si te convertiste porque alguien te habló, ese alguien pertenecía a la iglesia. Era un hijo de Dios. Si te convertiste porque escuchaste un programa de radio, ese programa de radio estaba bajo un ministerio de la iglesia. Si te convertiste a Cristo por un programa de televisión, por la manera que el Señor llegó a tu vida, llegó por un medio humano. Ese medio humano es ni más ni menos que la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la representación del reino de Dios en la tierra. Entonces, la iglesia de Cristo lo que se encarga de hacer es predicar el evangelio, edificar a los creyentes, amonestar a los creyentes y hacer todas las cosas que el Señor nos mandó que hiciéramos como iglesia de Cristo. Entre eso están todos los dones y todas las capacidades que el Señor obra a través de nosotros por medio del cuerpo de Cristo. Separado del cuerpo de Cristo, no podríamos crecer, no podríamos conocer la voluntad de Dios. Sería imposible porque Dios nos insertó. En el Corintios capítulo 12 dice que Dios nos insertó en su cuerpo. En un espíritu fuimos unidos a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es la que extiende, es por medio de la cual Dios extiende su reino en el mundo. Y la iglesia recibe o se sustenta para acceder al ministerio con bienes materiales, ¿sí? Porque son seres humanos los que trabajan guiados por el Espíritu de Dios, pero usan bienes materiales. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes
que Dios provee esos bienes materiales. Hi, Pastor ver, Edgardo. Sí, sí. A ver, alguien me estaba hablando. Alex, recién entré. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, disculpe la demora. No, está bien, tranquilo, no hay problema. Qué bonito, ¿dónde está? Bueno. Bienvenido. Entonces, decíamos, ¿cómo se sustenta, cómo se sustenta la iglesia de Dios, o sea, el ministerio del reino? Por medio de las personas. Y las personas necesitan dinero. O sea, todo se maneja por, todo el ministerio lo hacen personas, pero todo el sustento de las personas desea predicar el evangelio, enseñar, edificar, aconsejar, orar, ministerios de extensión con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, ministerios de ayuda a las personas. Todo eso es la extensión del reino de Dios para el plan que es redimir, salvar a la humanidad perdida y darles a conocer a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Ese es el plan de Dios en este mundo, ¿sí? En este mundo Dios tiene el plan de redimir a las personas. Uno piensa, no, Dios quiere que el mundo progrese, que la gente compre más carros, que haya más tecnología, que la gente tenga más teléfonos celulares, que haya buenos políticos. Uno puede pensar que el mundo va... No sé, la gente ni sabe para dónde va el mundo. En realidad, nosotros sabemos que la humanidad va hacia dos destinos, o el cielo, cielo nuevo y tierra nueva, o la condenación eterna. Pero Dios en este tiempo quiere salvar a los perdidos. Entonces, para eso creó la iglesia, instituyó a la iglesia de Cristo en esta tierra para que extienda su reino. Entonces, la iglesia se sustenta con dinero, o sea, entonces ahí es fácil, claro, entonces Dios le envía a la iglesia, a los líderes, le envía dinero del cielo. Entonces los líderes se juntan, los pastores, los ancianos de la iglesia se juntan en un cuarto y les dicen, Señor, tenemos que evangelizar, tenemos que predicar, tenemos que administrar a los enfermos, tenemos que consolar a los débiles y soportar y fortalecer a los que están débiles y a los que están con problemas, tenemos que ayudarlos, tenemos que hablar de tu palabra, Señor, tenemos que fortalecer a los matrimonios, tenemos que corregir a los que están en pecado, tenemos que hacer tantas cosas, Señor, y necesitamos recursos, Señor, necesitamos dinero. Entonces el Señor dice, miren hacia arriba, y empiezan a caer billetes de $100, ¿no? Del cielo empiezan a caer como el maná. Así funciona. No funciona así, no cae del cielo dinero. Los creyentes ofrendan voluntariamente, no por imposición, no es un impuesto, es una ofrenda voluntaria. Entonces, esa ofrenda que los creyentes dan, ofrenda de dinero, me refiero específicamente, termina en lo que es la extensión del reino. O sea, la extensión del reino es evangelizar, discipular, traer personas a Cristo, edificar la iglesia, enseñar, exhortar, animar, consolar a los creyentes, cuidar a los niños, cuidar a los ancianos, atender a las personas que están en distintas adicciones o problemas. La iglesia tiene multiplicidad de ministerios y por eso Dios nos capacita en su Espíritu Santo con multiplicidad de dones y capacidades. Entonces, cuando uno trabaja secularmente, ¿saben para qué trabaja secularmente? Principalmente, bueno, uno dice, porque Dios es una manera de sustentar mi vida. O sea, yo trabajo porque necesito comer, necesito pagar el lugar donde vivo, etc. Los impuestos, todo lo que sabemos que tenemos, todo lo que es terrenal. Pero cuando Dios me da un trabajo, me da la posibilidad de invertir en su reino. ¿Sí? Entonces, fíjense, si uno dice, Señor, tú estás obrando en mi vida para santificarme, me has colocado para que yo
para cumplir un propósito en mi vida, en lo que yo estoy haciendo. Y además me estás proveyendo un trabajo para que yo pueda contribuir en lo que tú estás haciendo en tu reino. Esto es algo glorioso. ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo entonces que el trabajo secular no es solo para sustentar mi vida, sino para ser parte de la extensión del reino de Cristo a través de su iglesia. Entonces ya, fíjense, si nosotros oramos por trabajo, decimos, Señor, dame un trabajito, por favor, te pido, Señor, ten misericordia, un trabajito. Y bueno, y si el Señor te pregunta, ¿para qué? Bueno, para poder pagar mis deudas, para no, tú dijiste, Señor, que no me dejarías desamparado y sin nada, y no me dejarías, Señor, y el Señor te dice, ¿para qué? Y para poder mandar plata a mi mamá, ok, ¿y para qué? Para ayudar a los pobres, ¿y para qué? Y se nos acabó el argumento porque estamos, como dijimos, estamos con el cerebro dividido por la mitad. Pero cuando decimos, Señor, yo creo que me des un trabajo, no solo para sustentar mi vida y para ayudar a los necesitados, sino porque quiero contribuir en tu plan de redención con la iglesia. Porque por tu gracia me has llamado a ser parte de este plan redentor. Entonces me has dado el privilegio de ser parte de esto. Y esto, queridos hermanos, me atrevo a decir que la gran mayoría no lo entiende así. La gente piensa, no, el Señor me está pidiendo plata, los pastores están pidiendo plata, y a mí no me alcanza, y a mí no me alcanza, como si Dios te estuviera diciendo, mire, vas a ser parte de este plan redentor, pero te vas a quedar en la miseria. No, el Señor te suple para todas las necesidades y te da para que puedas ser parte de la extensión de su reino. Y la extensión de su reino abarca evangelismo, ministerio, cuidado y un montón de cosas que es lo que el Señor, para eso el Señor vino al mundo, para salvar a los perdidos, para restaurarlos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para librar a los oprimidos por el diablo, para dar a conocer su nombre y para que las personas tengan una relación personal con el Dios creador del universo. Entonces Dios te hace parte de ese plan y para eso te da un trabajo. Además de que el trabajo forma parte del plan de Dios para tu vida, para lo que Dios quiere hacer en tu vida. O sea, uno piensa, no, el trabajo que tengo no tiene nada que ver, Dios acá no aparece. Sí, Dios te coloca en un trabajo porque allí la gloria de Dios se manifiesta a través de tu vida para todos los que están trabajando contigo. O sea, tú estás trabajando y las personas que están trabajando contigo deben ver a Jesucristo en ti. Porque cada lugar de trabajo es como un campo de misión, donde Dios te coloca una misión. Esto es otra cosa que nos cuesta entender y tenemos que madurar en entender. Cuando Dios te da algo, decimos, gracias Señor porque me diste este trabajo, muéstrame de qué manera Cristo puede ser reflejado en mi vida y que los demás puedan verlo. Porque estoy ahí, alguien dijo una frase muy sabia que siempre la recuerdo, cuando un cristiano está al lado de una persona que no es creyente, el que no es creyente está cerca de Dios. No es que nosotros somos Dios, es que nunca va a estar tan cerca de Dios como cuando está con un creyente. Por eso nosotros tenemos que reflejar a Cristo a través de nuestras palabras, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de ser, porque ese trabajo que tenemos es del Señor, nos lo dio el Señor para cumplir su propósito y para que podamos contribuir al reino, no solo para sustentar nuestras vidas, sino para contribuir al reino. Y fíjense lo que sucede. Nosotros somos muy malos administradores, no nos alcanza la plata, compramos cosas de más. Esto de la ofrenda nos parece que es un cuentito y nos gastamos plata en un montón de cosas y no invertimos. Y que el Señor nos tiene que enseñar. Nos tiene que enseñar a ser buenos administradores. Porque tenemos que ser buenos administradores para los bienes personales,
pero tenemos que ser buenos administradores para los propósitos del reino. Entonces, fíjense todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cuando nos da un trabajo secular. Ahora bien, hermanos, otra cosa que quiero compartirles que en relación a esto. ¿Me están escuchando bien? ¿Alguna pregunta? No, señor, todo claro. Sí le escuchamos bien. Bueno, ahora fíjense lo que sucede aquí con otra de las cosas que observamos, que me pasó a mí y le pasa a la mayoría de los creyentes que estamos en el camino de Cristo. Decimos, para crecer, Dios creó ciertos caminos para que nosotros podamos, en este proceso de santificación y de búsqueda del propósito. Y esto lo venimos hablando desde que estamos en el discipulado, ¿sí? Y estos caminos básicamente son la oración, en la comunión con Dios a través de su palabra, ¿sí? Cuando la palabra de Dios estamos conectados con Dios a través de la palabra de Dios, la Biblia, y la comunión con los hermanos de la iglesia, es decir, la unión con los hermanos de la iglesia. Estos tres elementos son fundamentales para el crecimiento saludable de un creyente. Fíjense, y en los tres, fíjense, en el tema de la oración está la oración individual y la oración como cuerpo de Cristo. Hay personas que dicen, no, yo oro a mi Diosito, oro solito, solita, oro solito, y yo con la iglesia no quiero orar, no tengo tiempo, no puedo. Bueno, cuando la oración no está en línea, no estamos desconectados con la oración, tanto en el cuerpo de Cristo y en forma personal, individual, o sea, cuando no estamos orando como cuerpo de Cristo y en forma personal e individual, se debilita nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual puede fortalecerse o puede debilitarse. Entonces, si en la oración estamos débiles, nuestra vida espiritual está débil. Cuando nuestra vida espiritual está débil, estamos perdidos. Fíjense, esto es importante. Hay gente que está perdida, débil espiritualmente, pero usted le pregunta cómo está. Ay, bien, bárbaro. Y cree que está bien. Piensa, se imagina, porque la mente todavía está toda muy sucia, no está en el proceso de santificación, entonces cree que está bien. Pero cuando una persona puede estar contristado del Espíritu Santo, débil espiritualmente, y esa debilidad espiritual nos hace vivir en la carne, nos hace vivir fuera de la voluntad de Dios, nos hace vivir en ceguera. Y estamos viviendo, fíjense lo que les voy a decir, estamos siendo un fracaso, fracasamos. Una persona que no está en línea con el Espíritu Santo y no está creciendo en la voluntad de Dios está fracasando. Y la gente dice, no, el fracaso es cuando tienes poca plata o cuando cuando no te van las cosas bien económicamente. No, el fracaso va a involucrar el no estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, para estar fortalecido espiritualmente está la oración. La oración, la comunicación con Dios en el espíritu en oración, en forma individual y como iglesia. Esto, si tu carne y Satanás lo puede debilitar y lo puede afectar, lo va a afectar. La otra cosa que es fundamental para crecer es la comunión con la palabra en forma individual y como iglesia. En la iglesia escuchamos la palabra, somos exhortados por la palabra, somos aconsejados por la palabra en forma grupal, en forma individual. El ministerio de la iglesia a través de la palabra de Dios para nuestra vida, hacia nuestra vida. La palabra de Dios es la comunicación con Dios. La palabra de Dios está dada para que te conectes con el Señor, para que el Señor hable en espíritu. Porque uno puede leer la palabra y no ser creyente y eso viene a ser como una persona religiosa, no está la actividad espiritual allí. Pero cuando estamos en Cristo y el Espíritu Santo está obrando en nosotros, va a obrar a través de la conexión con la palabra de Dios, en forma individual y como iglesia. ¿Sí? Y
el otro camino, en todo está ahí un tema que es la alabanza y la adoración a Dios. En todo está unido el hilo. Y el otro camino para fortalecerlo es la comunión con la iglesia de Cristo. La comunión con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, la voluntad de Dios es que el creyente se congregue, esté unido al cuerpo de Cristo. Cuando una persona deja de congregarse, cuando una persona no se congrega, se debilita espiritualmente. Fíjense, se debilita espiritualmente cuando no se congrega, y al no congregarse van a pasar muchísimas cosas porque no recibe la palabra, no tiene el ministerio de los hermanos obrando en su vida, ayudándole a crecer espiritualmente, no puede ser útil, no puede dar frutos, no puede encontrar la voluntad de Dios, se debilita espiritualmente. El no congregarse se debilita espiritualmente. El no tener comunión con Dios a través de la palabra y en forma individual, en la iglesia, te debilitas espiritualmente. Y el no orar también te debilitas espiritualmente. Esos tres caminos hacen que uno no crezca, no madure, no sea transformado y pasamos a vivir una vida de fracaso. Lamentablemente hay muchas personas cristianas que están viviendo en fracaso, fuera de la voluntad de Dios. No experimentan el gozo, no experimentan paz, no experimentan la realidad de Cristo en sus vidas y andan como al pueblo de Israel en un desierto, así, dando vuelta en un desierto sin ir hacia ningún lugar, sin entrar a la tierra prometida, sin saber que hay una tierra prometida, sin saber nada. Esta es la realidad que muchos viven y es la que yo quiero animarte a decir, no, esto no quiero que pase conmigo. Estos tres elementos básicos, fundamentales, de ahí se desprenden muchos otros. La palabra, la oración, la palabra, la congregación. En todo lo que hemos estado hablando están estos tres elementos vinculados. Ahora fíjense cómo entra el trabajo secular en estas tres cosas. Las personas dicen, todo muy lindo, pero yo tengo un trabajo, estoy ocupado en mi trabajo. Y podés leer la palabra, no, porque muy temprano mi trabajo. Y podés estudiar la palabra, estar en contacto con Dios a través de su palabra. Dios te habla, no, bueno, sí trato, pero el trabajo, estoy trabajando. Y estás ofrendando, no, porque el trabajo, no tengo trabajo, y el trabajo. Y estás congregándote y el trato siempre que pueda por el trabajo. Entonces, fíjense, las personas encuentran que el trabajo es un obstáculo que no potencia, que no ayuda ni a la oración, porque no puedo orar, no puedo, porque no tengo tiempo, porque estoy trabajando, ni al estudio de la palabra, no puedo, porque estoy trabajando, estoy cansado, trabajo, ni a la congregación, no puedo, porque muy tarde, muy temprano, trabajo, tengo que trabajar. Entonces el trabajo secular termina siendo un obstáculo para lo que Dios quiere hacer. Entonces, en lugar de ser una bendición, es una maldición. O sea, una persona que tiene un trabajo y que le impide hacer todas estas cosas, ese trabajo no es de Dios. Vamos a decir, puede ser que Dios se lo haya dado, pero la persona en su carnalidad y en su ignorancia y en su pecado no lo entienda, no entienda todas estas verdades. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo termina siendo un elemento que en lugar de fortalecer, potenciar tu vida espiritual, la termina perjudicando. Y cuando uno decide tomar un paso de decir, no, esto no lo voy a transar porque el trabajo no me va a impedir leer la palabra, no me va a impedir congregarme, no me va a impedir que yo estudie la palabra, que tenga comunicación con Dios, no me va a impedir que me congregue, el trabajo no va a permitir esto, sino que el trabajo me va a potenciar estas cosas. Cuando uno toma una decisión así, ahí uno comienza a encontrar el propósito de Dios para su vida. ¿Se entiende, hermanos? Me estaba acordando, bueno, esto es un ejemplo un poco raro que voy a dar, pero una vez fui con mi esposa y mi familia a Texas a visitar una familia creyente
Y ellos nos llevaron a pasear por Houston, y el hermano me mostró, mira ese restaurante. Era un restaurante tipo Kentucky Fried Chicken, de pollos fritos. Me dijo, esto es una cadena de restaurante que está en todo Texas. Y se veía lindo, ¿no? Color naranja, así, tipo. Se veía bonito. Bueno, es una cadena de muchos restaurantes. Me dijo, tú sabes que el dueño de toda esta cadena de supermercados que están en todo Texas es creyente. Y tú sabes que él decidió que los domingos se cierra, porque el domingo es un día donde él quiere que todos sus empleados y él mismo no se trabaje, porque es el día del Señor, es el día para... Y cuando un restaurante, una cadena de restaurantes, le dicen que vas a cerrar el domingo, imagínate, se le reyeron en la cara, decía, vas a perder millones de dólares y vas a fracasar, te vas a venir abajo, no vas a durar 10 minutos. Sin embargo, este restaurante es exitoso, súper exitoso con las ventas y tiene más dinero que cualquier otro restaurante que anda por ahí que tiene abierto las 24 horas, sábado y domingo. Ahora, no es que el hombre quiso ganar plata, él quiso honrar a Dios y supo que las cosas van en su lugar. Y Dios lo recompensó, pero no es que la intención de voy a la iglesia el domingo para ganar plata. No, no. Su intención fue poner las cosas en su lugar y por consecuencia resultó que esa cadena de restaurante termina siendo un restaurante que ese hombre apoya a obras misioneras en todo el mundo. Hay cantidad de ejemplos de personas que tomaron decisiones en cuanto a sus trabajos seculares que al mundo les parecía una locura, pero que luego fueron de gran bendición para la iglesia y para la humanidad, ¿sí? Aunque el mundo le dijo, pero ¿cómo? No, vas a perder, vas a ir ¿qué? ¿Vas a ir a la iglesia el domingo? ¿Tú vas a decirle a la persona que te está dando empleo que no vas a poder ir a la iglesia o no vas a poder ir al trabajo porque tienes un ministerio que cumplir? ¿Tú estás loco? Vas a perder dinero. Bueno, fíjate lo que pasa. Quizás pierdas un poco de dinero, pero lo que te va a dar en todo lo que es el propósito, en todo lo que es la inversión del reino de Dios y en todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida, es incalculable. Sin embargo, el 90%, podemos decir, de los creyentes aquí en este momento están muy presionados con esta mentira del mundo, donde dicen, no, a lo de Dios hay que darle sus pasitos, pero lo secular es secular. El trabajo y el dinero y todo eso corre por otro lado. Cuando no es así, todo está en una misma línea y va hacia un mismo propósito. Entonces el trabajo secular, el trabajo que Dios te está dando, está relacionado y está conectado con la inversión del reino de Dios, con lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida en el reino de Dios. ¿Se entiende? Fíjate, si lo pensamos de esa manera, si nosotros lo pensamos de esa manera, vamos a encontrar sentido a lo que dice la palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cuando la palabra de Dios dice no os afanéis por cosas materiales, está diciendo, sí, hay cosas por las cuales tú te tienes que afanar y te tienes que preocupar que son por las cosas espirituales. Tienes que ser un buen administrador. Fíjense lo que pasa, otra cosa que sucede con esto. Hay algunas personas que dicen, ok, como lo principal son las cosas de Dios, el reino de Dios, y el trabajo no es tan importante, entonces yo me convierto en un negligente en el trabajo y no me preocupo en ganar más dinero o en mejorar o prosperar económicamente o tener un mejor
bienestar económico no me preocupo por eso, porque total, a mí lo que me preocupa son las cosas espirituales, y yo soy como el apóstol Pablo, y yo soy como el Señor Jesús, que no y la gente empieza a pensar cualquier cantidad de pavaditas. Cuando Dios te coloca en un lugar para trabajar, tienes que hacerlo como para el Señor. O sea, como dije hace unos domingos atrás, cuando estás limpiando un baño, ese baño es del Señor. Cuando estás fabricando un auto, ese auto es del Señor. Cuando estás atendiendo a un empleado o estás en una sala de enfermería, sos enfermero, lo que sea, ese trabajo lo tienes que hacer como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Esto es un principio bíblico, es un principio de Dios, es un principio espiritual. Y cuando tú prosperas, sos, como dice la palabra, sos fructífero en eso, porque si tu eficiencia te hace llevar a prosperar en tu trabajo, debes buscarlo. Si quieres avanzar en un estudio, quieres adquirir una profesión, estudiar, todo lo que sea para progresar. ¿Por qué? Porque si tú progresas también va a ser fácil. Va a ser más fácil que el reino de Dios prospere también. Hay momentos en donde uno no prospera, hay momentos donde hay crisis económicas. Ahí Dios te está enseñando algo también. Eso de dar gracias a Dios, porque hay momentos en donde las cosas están mal, Dios te está enseñando algo, porque el propósito de Dios es santificarte, colocarte en un camino donde tú vas a cumplir el propósito para el cual Él te llamó. ¿Se entiende, hermanos? Entonces ahora decimos, bueno, ¿cómo veo mi trabajo? Mi trabajo secular me está contribuyendo a mi crecimiento espiritual o me está deteniendo. Yo me animo a decir que lamentablemente muchos los detienen. Yo le decía al otro día, le compartía con algunos hermanos, le decía, Dios te cuida, y Dios te cuida porque quiere que el cuidado de Dios no es que te protege de que te vas a chocar con el auto, o que te vas a cortar una mano en una máquina, o que se te va a caer un piano encima de la cabeza. El cuidado de Dios es como un padre cuida a su hijo para que crezca, para que progrese, para que avance, para que mejore. Entonces, Dios te quiere cuidar para que tú progreses. ¿Cuánto voy a progresar este año? Este año que comienza, 2023, ¿yo qué meta tengo? Puedo decir, bueno, este año me voy a poner a estudiar formalmente para tener una preparación para servir mejor al Señor en esta área. Puedo trabajar en el área de evangelismo, puedo trabajar en el área de alabanza, de adoración, puedo trabajar en el área en un discipulado bíblico, puedo trabajar en el área de consejería, puedo hacer un ministerio, involucrarme, me tengo que preparar para ese ministerio, tengo que capacitarme, tengo que poner muchas cosas en orden. ¿Pero qué pensamos? Oh, no, pero no tengo tiempo, no tengo plata, y empezamos a poner obstáculos, cuando realmente todo lo que tenemos, todo lo que podemos tener alrededor tiene que contribuir a que ser mejores. Es decir, yo este año tengo que ser mejor líder, mejor pastor, tengo que predicar mejor, tengo que enseñar mejor, tengo que dirigir mejor, tengo que ser mejor que el año pasado y que el anterior. Y todo lo que tiene que pasar y todo lo que pasa alrededor mío tiene que ser para cumplir ese propósito. ¿Sí? Si lo que yo tengo alrededor mío no me ayuda en ese propósito, entonces no estoy en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanitos? Todo lo tenemos que ver como de una forma holística, de una forma total, completa, porque en realidad Dios trabaja así. Todo tiene que ver con lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Sí? Entonces, fíjense que a veces pensamos, uy, tengo este resfrío, tengo esta enfermedad, me está pasando, y nosotros nos localizamos, miramos la situación que tenemos en el contexto inmediato. Pero si nosotros pensamos, bueno, esto me requiere orar, me requiere concentrarme en lo que me está pasando, cómo esto que me está pasando va a hacer que yo
pueda ser mejor creyente, mejor padre, cómo yo estoy invirtiendo en la vida de mis hijos, cómo puedo yo ser un enseñador, qué es lo que Dios me está llamando a hacer, cómo puedo yo servir mejor al Señor, qué es lo que Dios puede hacer para mí, cómo puedo buscar ayuda para... Dios puede proveer ayuda. En esto tenemos que tener un espíritu de aprender, cómo Dios puede proveer ayuda para que yo avance, crezca. Y el trabajo secular que tengo y las ocupaciones seculares que tengo y las responsabilidades que tengo, tienen que potenciar a eso. No me pueden detener. Fíjense cómo sería un Dios tan cruel que te dice, yo quiero que mires a Cristo, que cumplas, que vayas y hagas discípulos enseñándole, que seas un seguidor de Cristo, que tomes el ejemplo de Pedro, que dejaron todo y siguieron a Jesús, entregaron su vida, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que entregaron sus vidas y crecer y avanzar en los reyes, porque primero está el reino y luego lo demás. Y Dios te pide, te demanda tantas cosas, te dice, bueno, dale, camina, pero te voy a poner palos en la rueda para que no avances. No. Las únicas cosas que Dios coloca en nuestra vida que son adversidades son para que crezcamos. Cuando son adversidades porque a través de ellas nos enseña, pero no para detenernos, sino para avanzar. ¿Sí? Por eso las pruebas de fe es porque Dios está perfeccionando nuestra fe. Entonces, si tenemos una aflicción, una tribulación, porque la palabra de Dios dice que podemos pasar tribulaciones. Entonces, la tribulación son para... La palabra tribulación significa zarandear. Es como la arena que se zarandea y luego quedan las piedritas arriba y se pule. También la palabra tribulación está relacionada con purificar. Justamente Dios quiere que nuestra fe se perfeccione, que nuestro carácter se perfeccione, que vayamos santificando, purificando, quitando lo malo, lo que obstaculiza, las creencias malas, las conductas, las costumbres, todas esas cosas malas, y a través de las aflicciones nos purifica porque Él nos está perfeccionando. ¿Para qué? Para ponernos arriba de una repisa, de una mesita, y para que sigamos haciendo lo mismo de siempre, hagamos siempre lo mismo, o para que cumplamos los propósitos de Dios. ¿Sí? No, para que cumplamos los propósitos, para que cumplamos el plan redentor de Dios. ¿Sí? Una vez escuchaba a una persona que dijo una frase muy conocida, que se hizo muy popular, que es muy vieja también. Decía, la iglesia debe ser un hospital de pecadores y no un museo de santos. Bueno, parece que a veces es así, un museo de santos, personas que tienen mucha información, que se están estancando, que están ahí quietitos, pero cuando Dios nos llama tenemos que ver el mundo también como si fuéramos doctores que van a rescatar a las personas enfermas. Tiene mucha acepción la iglesia. La iglesia podemos ser soldados, ¿sí? Sí, soldados. Podemos ser doctores, sí, doctores también. Podemos ser una familia, amarnos, tener tolerancia unos con otros, perdonarnos, relacionarnos, compartir unos con otros, una familia, ¿sí? Podemos ser alumnos, aprendemos, estudiamos, aprendemos, bien. Vamos a una fábrica, producción, hacemos cosas, organizamos, vamos a cumplir un objetivo, ofrecer un producto. Funciona como empresa, como compañía. Funciona de muchas maneras como tú lo puedes ver. Pero la iglesia, por sobre todas las cosas, es el cuerpo de Cristo, donde dice la Biblia que Dios habita en nosotros y está trabajando en nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, discúlpenme que les hice un poco largo la charla, pero quería cerrar este día para esta última clase para darles un mensaje global. Un mensaje no global, un mensaje holístico. Todo lo que sucede en nuestras vidas y lo que sucede en la iglesia está relacionado con lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestras vidas. Nada es aislado. Si tú aprovechas todo, va a ser mejor. Por eso es que la iglesia tiene distintos ministerios, distintas actividades. Todo contribuye a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Todo es importante.
A veces las personas dicen, bueno, tomar un cafecito en la iglesia no es importante. Tiene un grado de importancia. Obviamente hay niveles de importancia, pero todo es importante porque Dios nos llama nos llama a ser integrales, ¿sí? Nosotros somos personas que debemos relacionarnos y trabajar y estar dispuestos a servir en toda buena obra, toda clase de buena obra. Por eso el Señor, cuando nos envía pruebas, nos envía toda clase de pruebas, porque nos quiere preparar en toda buena obra, para que seamos perfectos y cabales. Cabales significa completos, perfectos. Claro, perfectos no somos, pero vamos avanzando en toda buena obra. En nuestro matrimonio, como padres, como hijos de Dios, como siervos, como hermanos, como Dios trabaja quizás áreas de nuestro carácter, quizás nos hace falta información, quizás haya cosas que tienen que mejorar en nuestra vida, que cambiar. Ahí, el ministerio de la iglesia, que es el pastoreo de la iglesia, que se ejerce no solamente a través del pastor, sino a través del conjunto del cuerpo de Cristo, porque fíjense lo que dice la palabra, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde un miembro es tan importante que es como un miembro, un miembro del cuerpo que está unido a otro y los dos se necesitan. Nosotros eso tampoco lo entendemos muy bien, porque decimos, no, yo en mi vida, la vida del otro que me importa. Si leemos la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad tremenda con cada miembro. Por eso que todo lo que pasa si nosotros crecemos espiritualmente, esto va a afectar positivamente a otros. Sí, porque el cuerpo es saludable. Y en eso tenemos que trabajar, hermanos. Ahora bien, vuelvo a repetir, vuelvo al mismo punto. El trabajo secular, las ocupaciones, las cosas de este mundo, te potencian, te dan, te ayudan, te agilizan, te abren el camino para crecer, o te enredan, o no se enredan. Y a veces hablo del trabajo, las distracciones, la diversión. Hay tantas cosas, hermanos, que no nos queda otra que decir, Señora, danos sabiduría, porque todo tiene que estar en armonía. Uno dice, no, pero yo le tengo que dedicar tiempo a mi familia. Una vez un hermano me decía así, no venía a la iglesia y no asistía, y yo lo llamé la atención, le dije, congregarte es importante. Sí, pero pastor, lo primero la familia, me decía. Lo primero la familia, me decía. No es nadie de que ustedes conocen, hace muchos años, una persona me decía. Entonces no venía a la iglesia porque con la familia salía. Y yo le decía, si tú pones en orden todas las cosas, espiritualmente, si tú dejas la iglesia, dejas la palabra, dejas la oración, espiritualmente te vas a debilitar. Y si espiritualmente te vas a debilitar, vas a fracasar y como familia vas a ser un desastre. O sea que todo lo que te estás poniendo en primer lugar a la familia, la estás poniendo en último lugar. Porque cuando no pones en primer lugar al Señor y todo lo que el Señor te dice, tú no vas a poder amar, ni ministrar, ni servir, ni espiritualmente vas a estar bien para nada. Entonces, nosotros somos tan necios que no ponemos al Señor en el centro, colocamos nuestras cosas y donde decimos, acá Dios no entra, acá esto es mi vida y esto es mi círculo y tengo intimidad y el Señor acá no interviene. No, el Señor está interviniendo en todo. Y si ponemos en orden las prioridades espirituales, los que hablamos recién, todo se potencia, el trabajo, la familia, la relación con las personas del mundo, en todo Dios es glorificado. ¿Saben qué significa la palabra glorificar? Glorificar significa que Dios se revele, que Dios se muestre. La palabra gloria en sí mismo significa la capacidad de, no sé si lo estoy definiendo bien, pero la gloria es en sí cuando algo se ve, cuando algo se refleja, cuando algo se muestra, ¿sí? Entonces, por eso Pablo dice que le habla de la palabra gloria como diciendo forma. Entonces, gloria de Dios es forma de Dios, es lo que Dios muestra. Por supuesto que sus atributos son infinitos y tan poderosos que no podemos ver la gloria en su completa capacidad, pero sí, cuando nosotros mostramos aspectos de las características del carácter de Dios, sí estamos glorificando a Dios. ¿Sí? Lo estamos glorificando. ¿Sí? Entonces, glorificar a Dios es cuando mostramos al Señor Jesús en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y tenemos estas vías que Dios nos dio.
Fíjense, es tan importante, hermanos, que algunos creen que no, que eso de la palabra de Dios, la oración, el devocional, la comunión, la reunión con los hermanos, el servir a Dios, el involucrarme en la iglesia, no, no, yo y mi Dios, y yo le digo, hermanos, vemos, ay, mi Diosito siempre conmigo, yo y mi Diosito, y mi Dios, y mi Dios, y mi Dios, y mi Dios, así dicen, yo tengo ganas de decirle, ¿y quién es tu Dios? Es un Dios que anda por ahí, pero no es el Dios de la Biblia. No, si es mi Dios. Entonces, fíjense, lo que nosotros hacemos, lo que las personas normalmente hacen, tendemos a ser idólatras. ¿Qué es idólatra? Idólatra no es una persona que tiene una estatua de un santo y le pende una vela. Idólatra es una persona que imagina cómo es Dios, que lo hace una imagen, que piensa, bueno, Dios debe ser así, Dios debe estar de acuerdo, Dios debe estar aprobando lo que yo hago, y yo creo que estoy bien, yo hasta ahora me parece que estoy bien. Entonces tratan de acomodar su vida, aceptar, tienen una aceptación y aceptan su vida y piensan que Dios la está aprobando. Y por supuesto, para decir, quizás Dios esté aprobando lo que hago, me tengo que hacer una imagen de Dios. Y eso es una idolatría. La idolatría, eso es un aspecto de la idolatría. La idolatría tiene otro aspecto más, que es que si uno dedica esfuerzo, tiempo, trabajo, energía, visión, todo para algo que no tiene que ver con el reino de Dios, eso es idolatría. Porque el ídolo, todo lo que vos gastaste, dinero, trabajo, esfuerzo, tiempo, ¿sabes qué te va a dar? Te va a dar angustia, sufrimiento, dolor, desesperación, desesperanza y muerte. Fíjate, qué negocio que hacemos los seres humanos. Somos unos genios. Por supuesto, estamos perdidos. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios que nos dice, deja de pensar y vivir como hasta ahora. Entrégate completamente a Cristo y entrega tu vida completamente a su voluntad y a sus principios. Porque Jesús dijo, ese es el camino, es la verdad, es la vida. Y el Señor quiere llevarte por eso. Y bueno, estamos en un proceso. Amén. Estamos en un proceso. Caminamos, a veces nos alejamos, a veces vamos para atrás, vamos yendo y viniendo, pero el Señor, el que dice la palabra de Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. No se cansen, no se agoten, no desmayen, porque esto tiene un fruto. ¿Sí? Nosotros lo volcamos mucho a lo material. No, hermano, lo material, pero lo eternal. ¿Sí? Lo material tiene un efecto en nuestras vidas porque decimos, bueno, lo material es importante, pero lo material tiene que estar subordinado, ¿entienden? Subordinado a lo eternal. Y uno se pregunta, ¿cómo voy a invertir? ¿Qué estoy invirtiendo en lo eternal? Yo me tengo que hacer esa pregunta. Yo ahora ahora voy a dar la noticia, estamos comprando una casa y bueno, una inversión material, nos pone contentos, nos pone felices y es una inversión terrenal, material. Pero eso me tiene que potenciar a las inversiones celestiales, a las cosas que tienen que ver con el reino, que son eternas, que se van a ver en la eternidad, no se van a ver acá, se van a ver en la eternidad. Y eso es una realidad, ¿no? Ahí nosotros viviremos acá unos cuantos añitos más, pero la eternidad, en eso tenemos que enfocarnos. Dios nos ha llamado para eso. Dios te ha llamado para eso. Hace poco que vives acá en Estados Unidos, estás aquí empezando, luchando, trabajando, viendo cómo ganas el peso, luchando con un montón de gente. Bueno, el Señor te ha llamado para ser su siervo, para invertir en cosas celestiales. Te ha llamado para estar en el reino de Dios. Te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Es glorioso. Es maravilloso, hermanos. No desmayemos. El Señor está con nosotros. Cuando nosotros vemos tanta responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, tantas cosas que nos abruma, nos parece, uy, pero esto es difícil. Por supuesto que es difícil. No solamente te estoy diciendo que es difícil, sino que es imposible.
Pero el Espíritu Santo que mora en ti tiene poder. Por eso la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el poder de Cristo, el poder de Dios que me lleva a una vida victoriosa en Cristo, a cumplir los propósitos del reino de Dios, ¿sí? Es el poder de Cristo. Fíjense, hermanos, que se han metido, muchos falsos profetas han metido al Señor Jesús en los sueños personales. Entonces, lo que hablábamos recién, yo quiero ser empresario, quiero fabricar hélices de avión, no sé, quiero fabricar sombreros con agujeros. Yo quiero poner esa empresa. Entonces viene una persona y dice, sí, el Señor te va a bendecir y va a ser próspero y vas a ganar dinero. Y el reino, ¿qué me importa el reino? Hablan del éxito y cuando el Señor te dice, no, el reino es primero. El éxito o el no, digamos, el mucho dinero, el poco dinero, lo mucho que te digo es para tener éxito en el reino de Dios. Y las virtudes que Dios quiere desarrollar en ti tienen que ver con tu carácter. Es decir, una vida, un carácter y una vida de obediencia a Dios centrada en Dios es una persona exitosa. ¿Sí? Aunque esté haciendo poco, aunque esté poco a los ojos humanos, pero en el reino es mucho. ¿Se entiende, hermanos? Es glorioso el Señor cuando te llama a hacer su voluntad. Bien, hermanos, acá tengo que terminar, porque si no, los voy a matar de aburrimiento. Vamos a dejar acá, hermanitos. Espero que haya sido de bendición. ¿Algún comentario?